Muy buenas noches, bienvenidos a todos. Mi nombre es Nidia Pau, soy la directora de este conversatorio y de otro los miércoles que se llama Democracia y Libertad. Esta noche tenemos el honor de presentar y de tener con nosotros a un héroe de la patria, porque todos nuestros policías y militares son héroes de la patria. El general Luis Ernesto Gilibert. Toda la audiencia, muchas gracias también por estar acá. Hoy estamos reunidos con mi general Luis Ernesto Gilibert Vargas. Yo les voy a contar un poco de su formación académica, títulos y experiencia profesional, y él nos contará el resto. Formación académica: administrador policial, administrador de empresas, Escuela Superior de Guerra, curso integral Defensa Nacional, curso de antinarcóticos y control drogas, Departamento de Estado, curso de seguridad aeroportuaria, Estados Unidos, curso Policía Judicial, Departamento Docente Policía Nacional, criminólogo de la Universidad Complutense, experto antinarcóticos, Centro de Instrucción DEA de Washington, curso de Academia Internacional de la Policía de Washington, agregado de policía en Guatemala. Su experiencia profesional a lo largo de la historia en la historia nacional de Colombia ha sido larga. Director general de la Policía Nacional, subdirector general Policía Nacional, director operativo Policía Nacional, director docente Policía Nacional, comandante de la Policía Nacional Metropolitana de Bogotá, comandante Policía Metropolitana de Medellín, comandante del Departamento Policía del Norte de Santander, comandante Policía Vial y subcomandante de la Policía Antinarcóticos. Se ha desempeñado también en cargos muy importantes a nivel nacional, como en Pacific Rubiales, asesor para el Charmán, Avante Petroleum, asesor internacional de seguridad, Pacific Strauss, asesor en seguridad integral. Mi general Luis Ernesto Gilibert Vargas, muchísimas gracias por hoy estar acá con nosotros. Les quiero agradecer la generosidad que tienen conmigo, con los calificativos que me están dando, pero pues no creo merecer tanto. Y les agradezco mucho la invitación porque es una oportunidad para hablar con una comunidad de personas que están muy interesadas en unirse para buscarle unas salidas interesantes y democráticas al país. Hablar de la situación actual del país, tenemos que hacer una retrospectiva de la historia del mismo país. Mire, si nosotros nos detenemos a mirar la posición geoestratégica de Colombia, entendemos la serie de situaciones que se han presentado y el porqué de muchas de ellas. Cuando encontramos un país que es la puerta de entrada a Sudamérica, encontramos un país georreferenciado supremamente bien a nivel internacional y mundial. Es un pivote supremamente importante, porque así como es la puerta de entrada al país, es la puerta de salida hacia los Estados Unidos, Europa y demás continentes del mundo. Esa es una posición que ha hecho que países como los Estados Unidos, Rusia, Cuba, se hayan fijado en Colombia por el potencial que tiene y la capacidad que existe en el país de comunicación a nivel mundial. Nunca nos dimos cuenta, hoy lo venimos a entender, que esa posición motivó a muchos estados, a muchos países, a mirar a Colombia y tratarse de acercar a ellos. Los Estados Unidos desde un principio lo entendieron y se han convertido en los aliados permanentes del país. Cuba también lo entendió y empezó a hacer sus llegadas y sus invasiones soterradas al país.
Y entre todo ese abanico de personas y países interesadas en Colombia, aparecieron también unos grupos de delincuentes supremamente nefastos para el país. De manera que cuando nosotros miramos la historia de Colombia y encontramos unos enfrentamientos internos, unas guerras civiles internas desde los albores del siglo pasado, encontramos que esas guerras y esos problemas y esas rencillas tenían una razón, hoy la entendemos, ¿no? Los problemas de tierra y las necesidades de estar direccionando el futuro del país con miras a, a lo que va a ser el mundo en los años venideros. De manera que ya con este análisis, con este entendimiento, nos damos cuenta de que el 9 de abril el Bogotazo no fue ningún movimiento generado espontáneamente, sino todo lo que ha pasado en Colombia ha sido preconcebido, ha sido calculado y ha sido programado. Esto nos lleva a aterrizarnos en la situación actual. La situación actual es que al principio del gobierno del presidente Duque se habló de la protesta social, pero la protesta social venía siendo estimada desde las negociaciones en Cuba, aquellas negociaciones de paz que todos ustedes conocen muy bien. Cuando se toma el tema de la protesta social, inmediatamente los grupos negociadores de las FARC, de la subversión, piden antes que nada desaparecer la fuerza de choque con que cuenta el país para manejar esas protestas sociales, para buscarle una salida fácil al tema y un dominio de la situación sin mayores riesgos. El ministro Botero, cuando llegó al Ministerio de Defensa, lo primero que invocó fue la organización y la conducción de la protesta social. Por lo tanto, le llovieron rayos y centellas diciendo que la protesta social debía ser espontánea, libre y autosuficiente, que no debía ser neutralizada absolutamente por nadie y que al fin y al cabo una protesta social y como social se debía manejar. Las discusiones continuaron sin que llegaran nunca a un examen de a fondo, hasta que se presentaron los hechos mundialmente conocidos, donde la alteración del orden público por una actividad no de protesta social, sino un procedimiento de policía potenciado por los medios de comunicación adversos al gobierno y por las organizaciones que venían desarrollando el trabajo y vivían en espera de una oportunidad, potenciaron la situación y se presentó el desorden que todos ustedes conocen. En un principio se habló que eso había sido de generación espontánea, pero con el estudio de las situaciones, con el estudio de los antecedentes, con el estudio de las consecuencias, se llegó por parte de inteligencia a la conclusión de que todo esto había sido generado de acuerdo a un plan preestablecido. Lo mismo sucedió en Medellín, lo mismo sucedió en Cali. Y en Bucaramanga tuvimos asomos, no de tanta magnitud. Esto nos quiere decir y nos remonta al Foro de Sao Paulo. Todos conocen el Foro de Sao Paulo, saben que Chávez y de Lula da Silva lo organizaron y toda esa historia que seguramente en los diferentes conversatorios que ustedes han tenido se han desarrollado. Pero bueno, vámonos a la situación que está viviendo. Las alteraciones del orden público en Bogotá especialmente, repito, fueron consecuencia de un plan preestablecido
porque si somos claros, la izquierda, extrema izquierda, tiene un plan elaborado, preestablecido y lo están desarrollando, juiciosamente lo están desarrollando. Desafortunadamente, las personas de centro derecha y aún de centro extremo no son tan juiciosas en el trabajo para tratar de neutralizar estas actuaciones. En tanto, esta subversión, estas personas de izquierda sí están trabajando muy diaria y concienzudamente en buscar alternativas que puedan subvertir el orden para crear el caos y seguir en la situación que se está viviendo. Ahora, recordemos que nosotros estamos a puerta de unas elecciones que están ya encima. Están hablando del año entrante, pero si quitamos los meses de enero y diciembre, encontramos que ya las elecciones están en la puerta de la casa. De manera que la situación futura del país, mientras no tengamos una organización seria, con un candidato de verdad reconocido y valorado y seguido por las comunidades, vamos a tener una grave situación futura. Hay una institución que es muy valiosa para el país, que es nuestra Policía Nacional. Y en este momento todo el esfuerzo de la subversión, de la combinación de formas de lucha, está dirigido para tratar de deslegitimarla, tratar de atacarla por todas partes, de neutralizar su actividad y de hacer una cantidad de reformas, sacarla del Ministerio de Defensa. Yo sé que usted y otros generales de la policía han hecho un esfuerzo muy grande, el Colegio de Generales, el Colegio de Coroneles y las organizaciones de policía para defender a nuestra querida institución. Pero en este momento, como usted dice, la situación está bastante complicada, pero al fin y al cabo, por primera vez se está viendo como que las reservas se están pellizcando y se están uniendo las reservas militares y policiales sin distinción de grado ni de fuerzas, pero nos estamos dando cuenta que el problema que se viene es grande, porque si no nos unimos, como usted dice, vamos a tener a Colombia por el mismo camino de Venezuela, donde el señor de las bolsas era asesor político de Chávez. La andanada está muy fuerte, mi general, y realmente preocupa. A uno le duele ver cómo ganan a nuestros policías a piedra, les pegan, los irrespetan y ni siquiera se pueden defender. Y si mira feo a uno de la primera línea, envainan al policía. Entonces, preocupa la situación, mi general. ¿Qué más pudiéramos hacer, sobre todo para hacerle entender al pueblo colombiano que si no hay un respaldo de las instituciones y si no tenemos un fuero militar policial, una justicia militar, una justicia penal militar y policial que defienda a las instituciones, es muy complicado? ¿Cómo estamos poniendo ahorita cantidad de muertos y deliciados, tratando de erradicar manualmente cuando se puede hacer con la aspersión aérea? Todo eso preocupa, mi general. Un abrazo. Perfecto. Mire, cuando la policía nació o cuando fue su fundación en 1891, se estableció que es una entidad eminentemente civil organizada para la defensa de la vida, honra y bienes de los ciudadanos. A lo largo de los años, su fundador, quien fuera mi ascendiente, se preocupó mucho de tener la política lo más lejos posible de la policía y recomendaba que, independiente del ministerio donde estuviera adscrita la policía, independiente, la policía debía ser totalmente ajena a la política para mantenerla imparcial a ese devenir. Sin embargo, una institución incipiente, formándose, a lo largo de los años tuvo muchos problemas y existió una parte muy difícil donde la policía quedó inmersa del Ministerio de Gobierno.
al estar dependiendo del Ministerio de Gobierno, quedó dependiendo del secretario de Gobierno de los departamentos y del secretario de Gobierno de los alcaldes, entiéndase bien, de los alcaldes. En esa época, cuando estaba la violencia partidista de la que todos ustedes conocen, la policía fue utilizada como brazo armado de los mandatarios de turno. De allí en adelante se empezó a generar un deporte nacional. Ese deporte nacional era proponer la reforma de la policía. Cada vez que cambiaba de un gobierno liberal a un gobierno conservador, había que cambiar, había que reformar la policía. Y viceversa, había que reformar la policía. Miren la historia. Murió Mamatoco y reformaron la policía. Está reformada la policía, estamos hablando del año 45, 46, se incorporan una serie de abogados a las filas de la policía, se les da un barniz institucional, se les uniforma y se les pone al mando de las estaciones de policía. Viene el Bogotazo, 9 de abril, muerte de Gaitán, caos general. Los comandantes de la policía en las estaciones colgaron el uniforme, se pusieron de civil y cogieron las de Villadiego. No querían enfrentar esa situación. De manera que las cosas se fueron complicando. La policía quedó totalmente desmembrada. Quedaron relevados y dados de baja los oficiales que trabajaban en esa policía que estaban haciendo. Muy difícil. Otra reforma para la policía. Llega Rojas Pinilla al poder y tiene la astucia y la inteligencia de coger la institución Policía Nacional y la adscribe al Ministerio de la Guerra, dependiente del comandante general de las Fuerzas Armadas, y entra la policía como cuarta fuerza. Eso fue lo mejor que le pudo pasar a la Policía Nacional de Colombia en ese momento, porque quedó totalmente blindada en los temas políticos y se volvió totalmente independiente. Era el comandante de las fuerzas militares el que organizaba y dirigía la policía por intermedio de oficiales nombrados como directores en su momento. Esa llegada del ejército a la Policía Nacional nos trajo cosas muy importantes. Nos trajo un reglamento de uniformes, nos trajo un reglamento de calificación, nos trajo un reglamento de disciplina y honor. Bueno, nos trajo un montón de organización que era urgente para la institución. Y a partir de ese momento empezó la policía a desarrollarse, a fortalecerse y a prestar un mejor servicio. Hoy por hoy, ese nacimiento no lo critican, porque dicen que los policías cogieron un talante militar. Yo acepto el talante como tal, pero no podemos decir que la profesión policial y la profesión militar son la misma, son totalmente diferentes. De manera que la policía siguió por su cauce, el ejército siguió o las fuerzas militares siguieron por su cauce y con el tiempo vinieron otros gobiernos que dijeron no, la policía debe depender del Ministerio de Defensa, pero del ministro, y el resto de las fuerzas militares dependen del ministerio. Así se organizó y así se desarrolló la policía y empezamos a hacer los trabajos. Cada vez que se presenta un problema en el país, no faltan las voces disonantes que piden la reforma de la policía. Una alcaldesa en Bogotá hace poco salió gritando a mandíbula batiente que hay que cambiar la policía, que hay que reformar la policía. Algunos parlamentarios de la izquierda ya presentaron un trabajo muy
concienzudo diciendo que hay que reformar la policía. Pero ojo, antes de eso, tuvimos un problema gravísimo por el año 91, cuando una niña fue violada en la 5ª estación de policía de Bogotá. Llovieron otra vez rayos y centellas y la policía debió ser reformada. Fue una reforma muy dura, porque ya teníamos un ministro civil que veía a la policía con otros ojos, de manera que no era un ministro amigo de la institución ni amigo de las fuerzas militares. Y ahí tuvimos una situación bien complicada. La reforma fue mal interpretada, la reforma fue direccionada y la policía sufrió una serie de consecuencias que con el tiempo logró restañar y volver al cauce en el que venía desarrollándose de la forma como lo venía haciendo. Llegó la Constitución del 91, la Constitución del 91, la policía quedó totalmente integrada constitucionalmente y sigue perteneciendo al Ministerio de la Defensa. Ese hecho de pertenecer al Ministerio de la Defensa es lo que le da a la policía la independencia política. Por eso la policía ha podido enfrentar a la subversión en los lugares donde la subversión la ha atacado, porque yo quiero tener una claridad. Las fuerzas de policía no buscan el enfrentamiento con la subversión en ningún plano. Las fuerzas de policía son atacadas en los diferentes lugares donde prestan su servicio por las fuerzas subversivas de diferente índole. Y lo hacen porque es más fácil enfrentar 7, 8, 10 policías en una estación dentro de un poblado o una estación rural que enfrentar una sección, un pelotón o una compañía del ejército. De manera que esa lucha es un poco dispareja. La subversión evita el enfrentamiento con los militares, pero busca atacar a los policías que no tienen la capacidad de enfrentarlos. Por eso es tan importante ese binomio policía-fuerzas militares, porque mientras estemos en el mismo jarrón, pues estamos nosotros comprometiéndonos, ayudándonos, identificándonos. Además, que con el tiempo que ha pasado, los oficiales del ejército y de las fuerzas militares y la policía tienen unas excelentes relaciones, independiente de las labores que cada uno de ellos cumple. Pero bueno, como dice mi coronel Homero, es muy cierto que diferentes fuerzas han querido golpear a la policía, porque la estrategia de Sao Paulo, del Foro de Sao Paulo, es acabar con la religión, darle paso al desarrollo de la personalidad, en la sexualidad y acabar con la policía, entre las muchas más cosas que tienen que hacer y que están haciendo. Entonces no es raro que la policía haya sido víctima de esa cantidad de leves ataques. Pero les voy a contar una cosa que seguramente ustedes saben. Durante el gobierno del presidente Santos, el presidente de la Cámara, el doctor Posada, de la noche a la mañana presentó una reforma de la policía pidiendo que saliera del Ministerio de Defensa para el Ministerio del Interior o en su defecto crear el Ministerio de Policía. Nos sorprendimos terriblemente y empezamos a trabajar sobre el tema. Yo llamé al doctor Posada y le dije que nos reuniéramos. María Isabel Rueda, que tenía un programa en Caracol, nos citó. Y en el programa yo le pregunté, dije, doctor, usted para hacer este proyecto se asesoró, consultó, habló con alguno de los oficiales, jefes, comandantes de la policía o con alguno de los retirados. Me dijo, no, dije, de razón que tenemos tantas falencias. Porque es que el que pide que saquen a la policía del Ministerio de la Defensa en este momento tiene que ser una persona que no conoce la historia del país. Por Dios, si es que desde el momento que la policía entró al Ministerio de la Defensa, la situación del país cambió porque tienen una fuerza pública donde se cobija ejército, fuerzas armadas, ejército, fuerza aérea, armada y policía para defender la soberanía y el orden público interno. De manera que ese fue el primer asomo.
Hablamos con el presidente Santos porque él nos dijo que eso nunca había sido tratado en las conversaciones. Sin embargo, sí han escapado informaciones que nos confirman que eso sí había sido tratado. La salida de la policía del Ministerio de Defensa estaba contemplada. Cuando él vio la cantidad de personas que nos estaban respaldando para evitar que en este momento se fuera a sacar la policía del Ministerio de Defensa, nos dijo al general Héctor Darío Castro Cabrera y al general Gilibert, digo, ustedes me convencieron, la policía tiene que salir del Ministerio de la Defensa, pero no ahora. Tiene que salir el día que el país sea un país normal. Y este no es un país normal. Eso nos dio a nosotros un respiro. Y bueno, está perfecto. Ya el presidente pues está entendiendo que eso no es así. Quedaba en el tintero el tema del desmonte del SMART. Le dijimos, presidente, mire, el SMART no se lo inventó la policía de la noche a la mañana, ni es una importación extranjera. El hecho que muchos países de Europa tengan grupos de choque como el que tenemos nosotros, no quiere decir que nos estemos heredando ni nos estemos copiando. La policía no tenía, es más, no tenía grupos de choque. La policía enfrentaba las invasiones, que eran los problemas graves de hace unos 40, 50 años, los enfrentaba con los policías de a pie, bolillo y un casco de fibra. Después aparecieron las reyertas estudiantiles en las universidades nacionales del país y ahí debió la policía empezar a enfrentar las pedreas estudiantiles tan conocidas. Aparecieron los tanques lanzaguas y aparecieron las granadas lacrimógenas y empezó a llegar a la policía un equipo que lo capacitaba para enfrentar. Sin embargo, no era nunca suficiente y la cantidad de agentes del orden golpeados y lesionados era vergonzante. De manera que fuimos creciendo, se fueron organizando las formaciones, los escudos, los cascos y todo lo que hoy tenemos. Tenemos una policía capaz de manejar un disturbio de cualquier dimensión. Perfecto. Entonces, les decía que hay una lucha muy grande para evitar y una presión muy grande para obligar que el SMART no actúe frente a las protestas sociales y a los desmanes que las protestas generan. Pero esa es la lucha de hoy. Se llegó a una reforma institucional que por fortuna el presidente Duque ha estado muy pendiente, el presidente del Congreso también ha sido una persona muy comprometida con el tema y se está llevando paso a paso. El director de la policía sabe perfectamente su responsabilidad y los temas que se le van a venir encima. Sin embargo, estamos en ese plan, no permitir el desmonte del SMART, darle armas, herramientas y capacidad de SMART para enfrentar la protesta social desbordada, no la normal, la desbordada, y seguir manteniendo la policía dependiendo del Ministerio de la Defensa. Bueno, mi general, yo le quiero hacer acá una pregunta, pues, con un tema de actualidad y con un tema que estuvimos en la reunión pasada con mi coronel Plazas Vega discutiendo, donde él me mandó una carta donde el soporte del trasegar político del Partido Verde, que arrancó como el partido M19 y hoy es el partido Alianza Verde. Entonces yo le quiero preguntar, con ese hecho, ya da paso a que yo le muestre acá, o que me imagino que usted ya la conoce, la reciente encuesta que salió, la última encuesta que salió y es de semana, donde muestra al candidato Gustavo Petro con un 19.7% de favorabilidad, donde hago una aclaración, donde está casi el 40% de muestreo de Colombia,
Sergio Fajardo con un 5.8%, el general el ingeniero Rodolfo Hernández con un 4.6%, Galán con 4.2%, y de ahí para adelante empiezan, o sea, los 4 primeros puestos son prácticamente de la línea verde, y del quinto en adelante empiezan a salir los candidatos de derecha, donde ya empieza a salir María Fernanda Cabal, donde empieza a salir Federico Gutiérrez. Bueno, Oscar Iván Zuluaga está más en la cola. Entonces, ¿cómo ve escenario político donde los candidatos con ese hecho, porque por eso cito ese hecho puntual, donde el partido M19 hoy es la Alianza Verde? ¿Usted cómo ve esa encuesta para enfrentar las elecciones, donde marca una tendencia clara que los candidatos más favorecidos en las encuestas son verdes? Bueno, en política todas las estrategias valen. Cada partido, cada organización política va desarrollando una serie de estrategias. Todos, generalizando, tienden a quererse mostrar ganadores al precio que sea, porque están convencidos que esa imagen ganadora arrastra mucha gente. De manera que es una estrategia valedera. El presidente Uribe, cuando inició su candidatura, estaba en el 1%. Después llegó al 2% y fue subiendo y fue subiendo. Esta no fue una estrategia publicitaria, fue una estrategia política bien desarrollada. De manera que ahorita, con las redes sociales, es más fácil potenciar, posicionar o catapultar a cualquier candidato, porque simplemente es un manejo de redes sociales que no tienen la responsabilidad de los comunicadores. Pero esas redes sociales invaden a las empresas encuestadoras. Eso es lo grave, que las invaden y las obligan a reconocer el posicionamiento de cada uno de los candidatos. La situación no es fácil y, como yo les dije en un principio, aquella gente heredera del Foro de Sao Paulo es gente que hace su tarea, hace su trabajo y permanentemente están haciéndole seguimiento a los resultados, porque de los resultados aparece la ayuda económica, aparece el respaldo económico. Si no hay resultados, no va a haber respaldo económico. Y esto a la larga es un negocio de ellos. Si nosotros hacemos bien nuestro trabajo, si estamos dando resultados, pues la economía nos va a llegar, el refuerzo en dinero nos va a llegar y seguimos haciendo nuestro trabajo. A mí me preocupa mucho que las encuestas vayan invadiendo de verdad y permeando al ciudadano de bien que piensa que eso es cierto. Sin embargo, ha sido mucha la propaganda y ha sido mucha la información que ha llegado sobre el delineamiento, el perfil y las intenciones de la izquierda en el caso que llegue al poder. Estamos en plena campaña, no podemos negarlo, pero yo creo que al finalizar este año las cargas se tienen que cambiar un poco y vamos a tener más claridad. O sea, mi general, que en esta encuesta usted la ve simplemente como una estrategia electoral, no como algo cierto. O sea, yo cité precisamente la encuesta, digamos que liderada por Semana, porque Semana al mando de Vicky Dávila tiene un tinte más de derecha que de izquierda. Por eso cité esa encuesta que a mí me parece que, pues, que es un medidor. Yo la veo sí. Lo que pasa es que, como le decía, la estrategia que ellos tienen, porque hoy se sustentan en las redes, alcanza a permear los medios de comunicación, que no pueden, así quieran, desconocer esos datos y posicionamiento de cada uno de los candidatos.
porque es imposible que un periodismo serio va a las redes sociales y encuentra una información traída de los cabellos, pero es una información que ahí está y no la pueden desconocer y deben manejarla. Pero para mí, las redes sociales están facilitando la inflación de las encuestas y el posicionamiento de muchos candidatos. Es que hay candidatos que le están dedicando, a ver, así como las empresas, y usted me lo va a entender muy bien, así como las empresas en el tema de las licitaciones tienen todo un departamento por la importancia que se requiere que la licitación vaya bien presentada, exactamente los candidatos han desarrollado la estrategia en las redes sociales de tener todo un piso o todo un esquema grande con gente muy preparada para manejar las redes sociales y así llegar con una información que permee y obligue a los medios de comunicación serios y reconocidos a tenerlos en cuenta. Ok, mi general, muchas gracias por su punto de vista. O sea, lo vemos, como usted lo ve, es más una estrategia de tipo electoral. Es que las redes sociales cambiaron totalmente las estrategias políticas. Sí. Ya los políticos no tienen que irse a la plaza pública, ya no tienen que reunir a 4 o 5 personas en un garaje para empezarles a hablar. Simplemente necesitan los teléfonos, los números para hacerles llegar la información por redes sociales a la gente y se van posesionando. ¿Será que el ejemplo de Venezuela, de Cuba y Nicaragua no le sirve a Colombia para salvar la democracia? Y la segunda pregunta, ¿por qué si se hablaba de una reforma, por qué esa reforma no la presentó la derecha? Es cierto. Y no solo fue una reforma, fueron varios documentos por medio de los cuales algunas bancadas de izquierda presentaron y pidieron se estudiara la posible reforma llevada al Congreso. Sin embargo, de todas formas, el gobierno también y la derecha y digamos el gobierno mismo ha presentado una reforma muy importante que es la que actualmente se está estudiando y sobre la cual se va debatiendo. De manera que sí es preocupante, se sorprende uno que ellos hagan mejor la tarea y la hagan más rápido. Por fortuna, tenemos gente de mucha valía, gente muy consciente y gente convencida de sus principios que le cierre el paso a esas estrategias con las que quieren sorprendernos en muchas oportunidades. Mire, esa preocupación que usted tiene, la tiene Colombia. La tiene Colombia. Desafortunadamente, el desarrollo de las actividades y estrategias del Foro de Sao Paulo, del que siempre hablo y no me cansaré de hacerlo, porque ahí se cocinaron todas las situaciones que están pasando en el Cono Sur, los problemas de Chile, los problemas de Argentina, todo se cocinó en el Foro de Sao Paulo. Y bien lo dijo Diosdado Cabello en su momento, la guerra nosotros se la vamos a hacer a Colombia en sus calles. Esa situación que a cualquier país lo dejaría crispado, a nuestra juventud no tanto. Nuestra juventud alcanzó a ser permeada. Esa primera línea de que nos vienen hablando, estos muchachos fueron reclutados, fueron formados y fueron subvencionados para llegar a donde están. Y muchos muchachos, mucha juventud, entre los 18 años y los 25, que económicamente no están bien sustentados, están recibiendo la influencia de Venezuela, la influencia de la estrategia del Foro de Sao Paulo y están recibiendo refuerzos económicos que los mantienen frente a esa situación. De manera que Colombia sí sabe perfectamente lo grave que puede llegar a ser un cambio en las estructuras del país.
pero hay un buen margen de jóvenes que, como le digo, fueron reclutados en su momento y están siendo, además de reclutados, están siendo mantenidos económicamente frente a la posible protesta social y a la primera línea. Nos contaba que las encuestas son realmente adversas a la realidad. Debemos contar, como usted nos dice, con la verdad, sabiendo que si llegamos al corazón de las Fuerzas Armadas, seremos muchos más los que estamos a favor de Colombia, y las encuestas de verdad que son de doble cara. Agradecemos mucho lo que usted pueda difundir en las instituciones en general, porque esto es una palabra, tiene una palabra de verdad, se le cree, y así difundir las familias para que votemos a favor de Colombia y ganemos. Noches para todos los presentes. Dios y patria, mi general Gilibert. A pesar de que no soy integrante de la fuerza pública ni de nuestra amada Policía Nacional, me pongo esta gorra que me dieron porque soy concejal en la ciudad de Neiva y represento el Partido Centro Democrático. Alguien que defiende la institucionalidad, alguien que pelea por nuestra democracia, alguien que pelea por nuestra amada Policía Nacional, por nuestros héroes, nuestra fuerza pública, y no solamente la policía, el ejército y todas las organizaciones del Estado. Saludar a doña Nidia, saludar a nuestra amiga allí en Turquía, a Salma Saúl, conectada, a toda la gente que está en cualquier parte del mundo y están interesados en lo que está pasando en Colombia. Felicitarlo por esa gran exposición, mi general Gilibert. La tiene usted muy clara con el famoso foro de Sao Paulo y ahora con este modelo revolución molecular disipada con la cual han buscado deslegitimar a la policía, tratando de hacerlos ver como los malos del paseo cuando están cumpliendo su deber de defender la patria. Son muchas las cosas que han venido pasando en América Latina. La consecuencia de esto empezó ahí en Cuba con los hermanos Castro y lo hemos visto. Uno de los grandes problemas que ha tenido Colombia es que ni el gobierno, el Estado no le ha puesto cuidado a lo que ha hecho FECODE con la adoctrinación de los jóvenes. Y hoy es el resultado, al punto que esta izquierda extremista llegó a permear las grandes instituciones del Estado y por eso vemos ese choque de trenes que se presentan hoy en nuestro país. Me preocupa que los buenos seamos más, pero los buenos nos estamos dejando y tenemos que unirnos. La izquierda está reagrupada y tiene claro que su candidato es Gustavo Petro. Así vayan otras corrientes y aparezcan otros candidatos, al final sabemos que a la segunda vuelta la pelea tiene que ser con Gustavo Petro. Es el candidato más fuerte en este momento y lo hizo en las encuestas. Y pienso que como la gente está cansada de ver lo mismo y quieren como un cambio, que fue lo que ocurrió en Venezuela, ya han ocurrido en grandes países de América Latina para abajo. Lo más reciente es Perú y ya vemos lo que está pasando en Perú, lo que está pasando en Chile. Y es una revolución molecular disipada que ha venido dando fuerza y varios golpes en varios países de Sudamérica. ¿Qué hacemos, mi general Gilibert, para controvertir con los jóvenes cuando las redes sociales son manejadas por jóvenes, son mentirosas y han adoctrinado y están equivocando a la juventud? Porque es que quien no conoce su historia está condenada a repetirla. Nosotros, lastimosamente, los que amamos este país, las personas adultas, pues de pronto por las ocupaciones somos poco expresivos. Una de las falencias que yo veo en quienes amamos la derecha o centro derecha es que somos pocos participativos y estamos dejando que los que participan hagan tanto daño como lo que está pasando. Quisiera preguntarle de su experiencia en nuestra Policía Nacional, ¿qué estrategia podemos crear para controvertir y para tratar de luchar para que los jóvenes no sigan por esa ruta equivocada, cuando vemos también que hay padres
de familia permisivos, que no hay autoridad porque los valores y los principios se han ido, y esa responsabilidad que teníamos los padres de familia en educar a nuestros hijos la delegamos en otros, en terceros, y creemos que el profesor, en el colegio, en la escuela es donde tienen que educar al niño cuando es responsabilidad nuestra. Entonces sí me gustaría preguntarle referente en ese tema en general, aprovechar la oportunidad para darle las gracias. Su merced habla mucho del Foro de Sao Paulo. Yo hablo mucho con militares y hay muchos militares que no han estudiado el Foro de Sao Paulo. Lastimosamente hay mucho desconocimiento en los integrantes de la fuerza pública de lo que ha planeado la izquierda y que poco a poco está llevando su cometido. Y vemos que nos llevan como ovejas al corral o al matadero y no estamos despertando. ¿Qué hacer para salir de ese aturdimiento que podemos estar pasando en este momento? Mi general, salud especial. Claro, usted tiene claridad en la situación y tal vez todo el mundo tiene claridad en la situación. Nosotros o los gobiernos han dado un espacio en la educación supremamente importante. Los ministros y ministras de educación fueron deteriorando el pensum, fueron deteriorando el nivel de la educación, aglutinaron los maestros, les dieron información, consignas y se fueron desarrollando algunos trabajos que cayeron todos en detrimento de la formación de nuestros muchachos. Y desafortunadamente, con el devenir de la tecnología, con la modernidad, las cosas han cambiado mucho. De manera que los padres dejaron de ser los formadores de la moral en el hogar, los formadores de principios en el hogar, y fueron dejando esa responsabilidad en los maestros. Y los maestros pues no tuvieron la capacidad ni las buenas intenciones de asumir esa tarea como debieron asumirlo. De manera que nosotros hoy estamos sufriendo una gran falencia en la educación, una gran falencia en los primeros pasos de la educación, porque como no hay valores en la casa, como no hay principios en la casa, como papá y mamá trabajan, como el niño está a la deriva, como la actualidad, como el desarrollo de la sociedad ha cambiado tanto, entonces los párvulos, los jóvenes, los muchachos que se están madurando poco a poco, los adolescentes, están llegando a un momento de su vida donde pueden tomar cualquier decisión errada basados en los conocimientos que estos profesores de que venimos hablando les pueden dar un poco distorsionados. Es que la izquierda está desarrollando un trabajo no de hoy, sino de mucho tiempo atrás, y lo han hecho de una manera permanente y sistemática. Nuestros gobernantes, no todos, tuvieron el cuidado de estar controlando cada uno de estos aspectos, porque es el gobierno el que nombra el ministro de Defensa, el que nombra el ministro de Educación, el que nombra el ministro de Justicia, el que nombra el ministro del Interior, el que nombra el ministro de Salud. Todos ellos son nombrados por un presidente, y ese presidente tiene la obligación de monitorear cuáles son las estrategias, cuáles son los planes y proyectos que se están desarrollando al interior de cada ministerio. Y si uno de esos ministerios se le sale de la mano, podemos tener graves problemas. Y si ese ministerio es el de educación, va a ser peor para el país. Bueno, ya usted habló un poco sobre la reforma a la policía. Yo quería saber si ya había algo concreto y cuál sería la reforma. Por otro lado, ¿en qué afecta que se le quiera cambiar los uniformes, el color a los policías? ¿Eso tiene algún sentido o tiene alguna razón importante por la que quieran hacer esto?
Y mi otra pregunta es, ¿usted qué tan optimista está de que la izquierda no gane esta vez las elecciones? La segunda, en materia de política no hay nada escrito. En materia de política, todas las personas fijan sus estrategias, tienen sus seguidores, hacen sus campañas, buscan sus recursos, nombran sus líderes y desarrollan toda una estrategia en la campaña. Hay organizaciones políticas que tienen un cuadro organizacional perfecto, donde hay mandos medios y los mandos medios manejan la base del conglomerado que hace parte de ese movimiento o de ese grupo. Encontramos nosotros concejales manejando sus grupos, encontramos nosotros a representantes manejando sus grupos, encontramos nosotros senadores manejando sus grupos que los llevan al Senado, pero por medio de una estrategia. Y para ninguno de nosotros es ajeno, ninguno de nosotros es ajeno que la izquierda maneja su estrategia, que ellos están haciendo su estrategia, que ellos están desarrollando, porque es que la estamos viendo, es que las cosas se están viendo. ¿Cuándo pensamos nosotros que íbamos a tener unos subversivos en el Congreso? ¿Cuándo íbamos nosotros a pensar que la gente del Congreso iba a negar que estaban reclutando niños para la guerra? Eso nosotros nunca lo soñamos, ni que eso se fuera a ventilar en el Congreso, ni que esa calidad de personas estuviera en el Congreso. Sin embargo, les entregaron esas curules y esas curules les están permitiendo a ellos desarrollar las estrategias políticas para llevar el resto de su gente a los puestos claves dentro de la política. Si nosotros miramos cuántos alcaldes puede colocar las FARC hoy por hoy en los 1000 y pico de municipios que tiene Colombia, es muy posible que el número sea representativo. Y si esos alcaldes van con un grupito, vamos a tener consejos con la mitad de izquierda y la mitad de derecha, y vamos a tener asambleas, de manera que, les repito, y lo digo hasta la saciedad, ellos están haciendo su trabajo, ellos están cumpliendo su misión, nosotros no tanto. Entonces la situación no da para que seamos optimistas. Vemos las cosas y las analizamos. Yo sostengo que las encuestas no nos están dando la realidad. Eso yo lo sostengo. Pero yo, de acuerdo a unos análisis que hago y de acuerdo a una serie de informaciones que a mí me llegan. Pero eso no quiere decir que ellos no estén haciendo su trabajo. Ellos están haciendo su trabajo. Y a la hora de la verdad, a boca de urna, es que se van a saber las cosas. Y gravísimo que las cosas no salgan como a nosotros nos interesan que salgan por el bien del país. Ahora, lo que decía, hablábamos ahora hace un momento, el ejemplo de Venezuela, el ejemplo de Chile, el ejemplo de Argentina, el ejemplo del Perú, pues nos tiene que servir y la gente tiene que pensar. Por eso es que los políticos tienen una gran responsabilidad. Los políticos no pueden hoy por hoy, no pueden los políticos hoy por hoy conformarse con que ellos tienen captos 20.000 o 30.000 o 50.000 votos. No, ellos tienen que seguir manejando el electorado y el electorado tiene que servirles y tiene que crecer porque gente que se le vaya, se le va para otro lado. Entonces, esto es muy importante. La campaña va a estar supremamente difícil y a mí me preocupa es que los costos de la campaña se vayan a subir mucho, porque mientras que nuestros políticos tradicionales tienen que conseguir la plata para hacer la campaña, aquellos están recibiendo economía subrepticia que de otros países les están apoyando y tienen la plata suficiente para hacer una gran campaña. En cuanto al uniforme, usted y yo estamos totalmente identificados. El verde oliva es el color de la esperanza. Es el color que ha tenido la policía en los últimos 40, 50 años.
La policía ha tenido varios uniformes. El primer uniforme fue uno negro de corte francés y kepis francés. Luego apareció uno caqui. Posteriormente apareció uno gris con botones blancos. Después apareció uno carmelita con gorra de puntas. Y después apareció el verde oliva. Esto viene del año, antes del año 53, estaba el verde oliva en la policía. De manera que son muchos años. La tradición no se puede romper tan olímpicamente. Pero pues si el gobierno no se pronunció y admitió que se hiciera el cambio, alguna razón debe tener el señor presidente y sus ministros para aceptar el cambio del uniforme. Que no estemos contentos, que no nos guste, estamos usted y yo totalmente de acuerdo. Falta ver qué va a pasar. Te agradezco mucho por las preguntas. Jairo Jaimes. Sí, buenas noches para todos, buenas noches, coroneles y señor general. Primeramente, darle gracias por el servicio a la patria. Segundo, me preocupa vehementemente el hecho de que las personas que antes ejercieron como militares y de policía, hoy en día civiles, con todos los derechos constitucionales como civiles, no se encuentren unidas. Esto me causa estupor. ¿Por qué razón? Porque las únicas personas que vemos en Colombia que pueden enfrentar realmente a estos personajes que están en el Senado, que no han tenido miedo para matar, o por miedo es que han matado, deben de ser enfrentados por personas que ya perdieron el miedo a hablar, el miedo a decirle la verdad, el miedo a pararse en la línea ya que estamos en el Congreso, porque hoy en día se va a librar, es una batalla en el Congreso, cosa que no sé si valga la pena, pero la preocupación, mi general, es cómo hacemos para reunir el grueso de los militares que ya están en la parte civil, con un nuevo discurso que llegue a las juventudes, que llegue a la industria, que haga que los jóvenes de hoy en día tengan empresas desde la base universitaria, que haya una implementación de política de Estado en cuestiones de propiedad intelectual para ser competitivos a nivel de empresas, que haya industrias nuevas donde puedan entrar a participar todos los niveles de la sociedad. O sea, me preocupa que no hayan esos discursos hoy en día en la arena de política y de los políticos, porque es ahí el punto de desarrollo de un país para poder cubrir todas estas reclamaciones que incluso hace la izquierda. No es solamente combatirlas desde el punto de vista que enfrentarlas en cualquier forma, sino también combatirlas en que nosotros podamos suplirles las necesidades para quitarles los argumentos de que sigan siendo en la izquierda. Eso me preocupa, que no haya ese discurso político hacia eso, porque en el fondo ellos también son colombianos, que algunas personas que han estado en la cúpula de estas instituciones guerrilleras, que son pocas y contadas con la mano, pero que han arrastrado una gran población hacia ese desangre de la patria. Hay unas partes que no le capté bien, pero a mí se me hace, usted se enfrasca o me lleva hacia el tema de las curules que están en manos de la subversión y la dificultad que tienen las víctimas de llegar a las curules. Yo estoy convencido que nosotros necesitamos urgentemente unos representantes del pueblo en el Congreso que tengan la capacidad para enfrentar de verdad a estos subversivos que están en el Congreso. Necesitamos, hay gente muy capaz en el país, hay gente muy inteligente, hay hombres con una formación jurídica y un vasto conocimiento profesional en diferentes aspectos, pero no los estamos sintiendo. Los debates en el Congreso parece que estuvieran en un nivel diferente, pero es que es imposible llevar un debate con altura,
cuando el oponente no la tiene. Eso es supremamente difícil. Cuando un padre de la patria se para a hablar con elocuencia, sabiduría y conocimiento frente a un tipo que se llame como se llame, es muy corto de pensamiento, muy bajito en su conocimiento y con una estatura moral casi que enana, pues ¿cómo van a debatir? Es que es supremamente importante entender que no pueden debatir. Y además, porque es que la posición grotesca, grosera, desobligante hacia nuestros legisladores, venida de estas personas, vende. Y eso le gusta a los medios. Y eso hay que decirlo. Entonces, fulano de tal maltrató al representante, al senador fulanito, y entonces eso vende y todo el mundo, y los diarios lo hacen, ¿no? No culpemos a los medios, no culpemos a los medios, porque los medios están haciendo su trabajo, como es informar, y informar de una forma que les permita a ellos posesionar el diario o el noticiero ante la ciudadanía. No es fácil el tema. Cuando el opositor no tiene altura, es muy difícil bajarse al nivel de él. Camilo Gallardo. Camilo Gallardo. Sí, señora, aquí estaba. Muy buenas noches. Mi pregunta va referente pues, a dos partes. La primera, ¿por qué la policía? Estamos hablando de que la gran problemática que toda la gente ve ante la policía es porque dice que la policía es corrupta, que porque entonces cuando sale, digamos, a patrullar, sales a robar, eso es lo que dice más, la mayoría. No podemos desconocer que sí, no todos, sino unos, la verdad, no hacen lo que deberían de hacer. Pero mi pregunta es, ¿por qué no se ha depurado la policía? ¿Por qué no se ha metido una contrainteligencia ahí mismo de personas, digamos, de que vayan y que se hagan, digamos, para que los extorsionen y con esas mismas pruebas automáticamente se puedan destituir y con eso limpiar la imagen de la policía? En segunda instancia, me preocupa, ya no es tanto tema de policía, sino más a nivel nacional, la última adquisición de armas que hizo Venezuela. Estaba leyendo y estaban diciendo muchas armas antiaérea, muchos misiles tierra-tierra. Entonces, bueno, ¿y Colombia por qué nosotros no nos despertamos a coger y tener unos sistemas de defensas avanzados? ¿Por qué nosotros no tenemos un solo sistema de defensa a la hora que nos vayan a atacar? Muchas gracias. Bueno, le agradezco muchas preguntas. Mire, desafortunadamente, existieron gobiernos que presionaron a los directores de la policía para incorporar urgentemente un personal suficiente que les permitiera cubrir con efectivos policiales los diferentes municipios y en diferentes lugares del país. Donde llega un político, donde llega un presidente, donde llega un ministro, la comunidad siempre le dice, necesitamos policía, mándenos policía, no tenemos policía. Desafortunadamente ellos no han tenido la asesoría ideal para hacerle entender a los ciudadanos que el número de policías no es seguridad. El número de policías es un número de policías, pero eso no es seguridad. La seguridad tiene más cosas que el número de policías. Entonces, la seguridad está compuesta, hablamos de ese tema, que es interesante y es bonito y a mí me gusta. La seguridad está compuesta por la ciudad, por el ciudadano, por el policía, por el alcalde y por la justicia. Esos 5 factores son los que crean un ambiente de seguridad y de tranquilidad en la sociedad. De cada uno de estos conceptos podríamos hablar hasta mañana, pero bástenos saber que esos son los diferentes puntos que unidos en la mano llevan a la seguridad. No es
no es el número de policías. Pero como su pregunta va en otro sentido, le voy a decir cuál es mi percepción del tema. Hubo necesidad de incorporar con urgencia. Había que hacer urgentemente policías, suboficiales y oficiales. Entonces, se violentó o se violentaron los protocolos de incorporación. Se incorporó gente que de golpe no ofrecía los serios motivos de credibilidad y mucho menos la vocación necesaria para ser policías. Entonces, estas incorporaciones hechas a la ligera, más una formación convertida en un barniz para ser policías express y sacarlo lo antes posible, pues deterioró el recurso humano, y ese recurso humano pues nos está llevando a problemas. Camilo, no le podemos perder de vista a los mercaderes de la guerra. La guerra es un negocio. La guerra es un negocio que llena los bolsillos de las potencias que fabrican, generan y comercian con armas. Ese es un tema bien complicado porque muchas veces a mi enemigo le dan medios, le facilitan el armamento o se lo ponen barato para presionarme a mí y comprar lo mismo que ellos tienen y poderlos enfrentar. Los mercaderes de la guerra hay que tenerlos totalmente ubicados, identificados y no caerles en el juego. Yo pienso que Colombia, un país con el montón de problemas que ha tenido, por ejemplo, hemos tenido una delincuencia gravísima, delincuencia común y delincuencia organizada. Hemos tenido el narcotráfico que ha sido un azote para el país. Hemos tenido el secuestro que ayudó mucho a la subversión en diferentes sectores. Hemos tenido el asalto bancario, hemos tenido el hurto callejero. La delincuencia es terrible. Tenemos un país donde llegó una pandemia y esta pandemia nos trajo cualquier cantidad de dolores de cabeza y dolores en el alma. Perdimos gente muy querida, familiares muy amados. Luego viene la protesta social con esa cantidad de problemas tan terribles que nos trajo la protesta social. Y a eso le podemos sumar la migración. Entonces son muchos los problemas que tiene Colombia, muchos los huecos fiscales que tiene, mucha la necesidad de recursos para caer en manos de los mercaderes de la guerra en una situación que de golpe se puede manejar desde otro ámbito. De manera que hay que entender, pues uno dijera, si estos compran, yo compro. Si afeitan a mi vecino, pongo mi barba a remojar, ¿cierto? Pero no es la estrategia ni es inteligente tomar unas posiciones tan radicales cuando es necesario manejar otros sectores y se tiene déficits económicos tan terribles como los que tenemos nosotros. Pero bueno, me encanta su curiosidad sobre el tema de los mercaderes. Espero que esto le quede claro y entienda que son estrategias de venta y solo ellos se benefician de la muerte de sus clientes y pues la policía siempre trata de depurar lo mejor posible. A lo mejor con esta nueva reforma que el gobierno está proyectando y está patrocinando, podemos tener mejores policías y se puede hacer una depuración al interior de la institución. Mi general, tengo solo dos preguntas. La primera es ¿qué garantías hay para los nuevos policías bachilleres de que cuando vayan a defender un pueblito o una ciudad, pues no salgan amenazados o no los maten? La primera tiene que ver con los agentes bachilleres. Los agentes bachilleres es una estrategia que se desarrolló hace muchos años en la policía. Así como en el ejército hay un grupo de muchachos
que prestan el servicio militar obligatorio, se abrió la posibilidad que un grupo de muchachos prestara su servicio social en la policía. Entonces, tenemos nosotros la posibilidad de incorporar una cantidad de muchachos establecida que llega a la policía a prestar su servicio social. Le quiero recordar que la policía no es beligerante, la policía no vota, la policía no es política. Y le quiero recordar que la policía no es combativa, la policía no es represiva, la policía es preventiva. Entonces estos muchachos están destinados a un servicio social, no aquellos que por alguna casualidad están en un pueblo, es porque en ese pueblo están prestando un servicio social. Ellos no llevan armamento, ellos no empuñan las armas. Frente a un asalto, ellos pueden perfectamente evadir la responsabilidad de combatir porque no tienen la obligación de combatir ni van a tener problemas por no hacerlo. Entonces, estos muchachos tienen un servicio social y no son fácilmente blancos de la subversión ni de ataques armados. La policía los protege mucho y los tiene en lugares donde su trabajo es más comunal que cualquier cosa. En los aeropuertos, dando información, orientando a los turistas, en algunos sectores de la ciudad donde no hay mayor alteración del orden público ni amenazas para ellos. Ese es uno. El otro, no existe pueblo sin religión. No existe. Todos los pueblos necesitan tener una religión, deben tener una relación. No viven, no superan, no pueden desarrollarse si no hay una religión. Y pues nosotros hemos sido totalmente católicos, somos un país consagrado al Sagrado Corazón que en la Constitución del 91 desapareció esa dedicación al Sagrado Corazón, pero seguimos siendo un país cristiano, de manera que la labor de los pastores de las iglesias, inclusive sea la cristiana o sea la católica, es muy importante, debe continuar y ojalá les crezca su felicidad. También de eso con doña Nidia, de lo duro que es que los mismos padres están llevando a sus hijos a que los drag queens los enseñen, imagínate, y eso a mí me dio muy duro. O sea, yo soy una persona muy respetuosa, soy joven y todo, pero soy muy respetuosa de las decisiones de los demás, de lo que decidan ser y todo, pero me parece muy grave que una persona que sea adulta lleve a sus hijos de 3 años o a sus hijos de 5, de 6, a que un drag queen le enseñe que puede ser hombre, que puede ser mujer, que puede odiar a los policías, que un día puede ser una cosa, que un día puede ser otra, y los niños están muy confundidos por eso, y me parece una depravación y me parece aberrante eso, y lo quieren hacer ver como algo, ay sí, de respeto, de inclusión y de cosas así, cuando realmente no es respeto, porque quieren como generar como y también obligar a la gente a que tiene que aceptar esas cosas. Entonces, me parece grave la crisis de valores en la cual estamos viviendo. Muchas gracias. Mire, lo que usted dice es muy cierto. A nivel mundial, las instituciones de la Policía Nacional han recibido un deterioro gravísimo. Lugares donde eran supremamente respetadas y bienvenidas, las cosas han cambiado. Pero si analizamos la situación, son en países donde la izquierda tiene una injerencia muy grande. Si no deterioran la policía, si no acaban la policía y si no relevan la policía por gente de su entera confianza, con su formación y con sus criterios y creencias, no van a poder llegar a manejar los destinos de los países. De manera que no es gratuito que las policías del mundo hoy sean vilipendiadas. No es gratuito que las policías del mundo estén recibiendo presión para que desaparezcan los grupos
contra disturbios o grupos de choque. Eso es normal porque tienen que acabar con la policía. El otro tema que también está totalmente identificado y establecido es la liberación de la sexualidad en todos los lugares. La izquierda necesita que la sexualidad caiga frente a sus intereses, porque eso le genera un estado de liberación a las personas, liberación con la que se identifican, y lógicamente se desestabiliza el nivel y la estatura moral de la sociedad. De manera que son cosas totalmente concebidas con tiempo suficiente y desarrolladas estratégicamente. Eso no es normal, que tengamos problemas con la policía de Nueva York y tengamos problemas con la policía de Chile, que tengamos problemas con la policía de Colombia y tengamos problemas con la policía de Argentina. Eso no es normal, no es normal. Esos son pivotes de izquierda que se están desarrollando. Ellos están haciendo su tarea. Lo que necesitamos es que la ciudadanía de bien, los países, los gobernantes lo entiendan, hagan su trabajo y le cierren el paso. Tengo esta inquietud, señor general. Yo creo que usted está enterado sobre la noticia de esta semana, donde el señor presidente dicta un decreto para modificar las curules que se le van a dar a los ex-FARC. Es un cambio que se le va a trasladar a las víctimas. Quisiera preguntarle cuál es su apreciación, cuál es su postura sobre este cambio. Muchas gracias. Luis Carlos, muchas gracias por su pregunta. Gracias por acompañarnos. Gracias por darme la oportunidad de conocerlo. Mire, ese tema de los curules ha sido un tema que ha traído muchos problemas y se ha debatido en muchos ámbitos, no solamente en el Senado. Se ha debatido en las calles, en los cafetines, en las reuniones familiares. En un principio se dijo que no era justo que le fueran a entregar a los subversivos unas curules. Y no faltaron voces desde la fuerza pública en retiro, como nosotros, que dijimos por qué no le dan el mismo número de curules a los oficiales retirados, que podrían nivelar las cargas al interior del Congreso. Eso no fue posible. Los debates se fueron alargando, la propuesta la desestimaron, que eso era una cosa traída de los cabellos, que lo otro estaba sentado en el documento de los acuerdos y el firmado en el Colón, de manera que lo otro era una idea que no tenía mayor consistencia. Luego viene el problema de las curules para las víctimas. Resulta que dentro de las víctimas hay un grupo de oficiales de la fuerza pública en uso de buen retiro que fueron víctimas. Claro que sí. Pero como se ordenó que debían vivir en el lugar de donde que iban a representar, o sea que debían estar metidos, las víctimas debían estar víctimas, debían estar metidas en el lugar del conflicto. No podían los componentes de la fuerza pública en uso de buen retiro, ¿no? O sí, en el uso de buen retiro, poder aspirar a esas curules como víctimas. El general Mendieta me llamó junto con el mayor Novoa, Manuel Novoa, y me dijeron que yo qué opinaba. Entonces yo le decía al general Mendieta, y luego usted no vivió 10 años allá donde estaba el conflicto. Usted vivió allá 10 años. Claro. ¿Va a valer esos 10 años? Sí, señor, que las víctimas hayan vivido en el lugar del conflicto. Yo estuve 10 años secuestrado en el lugar del conflicto. Luego yo reúno los requisitos. Claro.
Luis Carlos, son patadas de ahogado, pero que hay que darlas. Hay que darlas porque hay que dar el debate. Hay que dar el debate porque de lo contrario, las víctimas van a resultar siendo subversivos del sector que se hacen pasar por víctimas, avalan la ciudadanía, avalan su posición por miedo y terminamos en el Senado con otros 10 subversivos de la FARC. Esa es la posición que yo creo que hay que defender y que hoy por hoy se está debatiendo con mucho ahínco por alguna serie de parlamentarios conscientes de la amenaza que se cierne sobre ese tema. A mí, yo sí no estoy optimista. Yo me siento muy pesimista con lo que está pasando en Colombia para las próximas elecciones, porque toda la película la estoy viendo frente de mí, la que yo viví en Venezuela, y me está preocupando que no digamos tanto la juventud, porque a la final la juventud puede ser que no salga todos a votar. Me está preocupando la gente que quiere escuchar lo que Petro dice, el populismo. Y ese fue el mecanismo que utilizó Chávez. Y incendiar el país para que salga un salvador, que fue lo que pasó en Venezuela. Y para eso trabajó el Foro de San Pablo. Porque eso es supremamente importante. Mientras no se cierren filas en contra de, entonces estamos perdidos, porque cada uno se va a hacer un mundo y esa división, esa atomización hace fuerte a una sola persona. Usted tiene toda la razón y qué bueno que nos haya contado esto porque nos sirve a todos los que la escuchamos para tener insumos y conceptos en un buen debate. De todos estos planes del Foro de Sao Paulo, incluso antes que nosotros, porque ustedes a través de la inteligencia, pues empezaron a tener los informes de las reuniones y de todo. Entonces, la pregunta es, desde ustedes, el grupo de militares, la reserva, o sea, ¿cuál ha sido el plan de choque para contrarrestar esta gran amenaza que se ha venido desde hace mucho rato sobre el país? O sea, ¿están organizados? ¿O cuál es la estrategia que ustedes han planteado, que han venido haciendo o qué piensan hacer? Porque nosotros como ciudadanos, listo, tenemos el tema del voto, pero ustedes como militares que aman nuestro país, y estoy seguro, me gustaría saber, porque yo veo que hay varias corrientes de reserva y de todo, pero no los veo ni siquiera que estén unidos en un solo candidato para empezar a tener voz y voto. La pregunta es, ustedes como nuestros guerreros, ¿qué están haciendo? ¿Qué han hecho? ¿Y en qué podemos unirnos nosotros para que desde ahora, desde la civil, también sigan guerreando? Esa es mi única pregunta y muchas gracias, señora Nidia, por este espacio. Gracias, Sandra, muy amable por su pregunta. Mire, es que esta no es una situación donde dos fuerzas se van a enfrentar, sino donde un grupo de personas desarrollan y diseñan una serie de estrategias y cada una de esas personas sale a su lugar a desarrollar su estrategia. Usted se va a dedicar a tratar de infiltrar la educación en Chile. Usted se va a tratar de infiltrar la religión en Colombia, el otro. Entonces todos cada quien está haciendo un trabajo soterrado, no es de frente. Cuando uno se da cuenta, ya ellos han hecho su trabajo. De manera que para combatirlos tiene uno que estar sobre el humo en cada una de esas actuaciones para poderlo detectar. Y esa es una filtración silenciosa, sistemática y permanente. De manera que no es fácil. Ahora, desde el retiro, yo no estoy en la capacidad de decir cómo están hoy por hoy con la tecnología, los medios y los avances, las estrategias para desarrollar una neutralización de esos esquemas, de esos medios de
de difusión que ellos tienen. Eso es soterrado, eso no se ve. Muy bueno cuando vienen un ejército a pelear con el otro y nos enfrentamos, pero aquí no, aquí es algo gaseoso, algo que no se ve, algo que está en el ambiente, se percibe, se siente, pero nadie lo palpa. Entonces no es fácil cerrarle el paso a un trabajo de esos tan concienzudamente hecho, porque ellos son muy conscientes y son muy responsables del trabajo. Patria y Libertad. Listo, sí, señores, ya quedaron acá todos. Listo, doña Nidia, continuamos con Fiverr. Abusando de su amabilidad y si soy irrespetuoso, quiero presentarle mis disculpas, pero sí me gustaría hacerle las siguientes preguntas. La primera, ¿qué opina usted del nuevo orden mundial? La segunda, ¿qué opina de que a las personas de bien en Colombia se les haya prohibido el porte de arma legal, cuando los ilegales pues, tienen las armas que quieran y hacen lo que quieran? La tercera, cuando usted fue general de la República, tengo una pregunta que hacerle porque siempre lo he admirado y lo he seguido y me gustaba mucho su carácter que mostraba en la policía. Pero en el momento que usted estuvo como general, si no estoy mal, fue en el gobierno de Andrés Pastrana Arango, que se dio el fracaso del proceso de paz. Le hago una pregunta con respeto y si soy respetuoso, le pido perdón y me disculpo. ¿Por qué no dieron golpe de Estado en un momento tan crucial en ese entonces cuando usted estuvo ahí de general? Es la pregunta y la inquietud que tengo. Y discúlpeme, general. A ver. Mira, Faber, en las fuerzas, la fuerza pública en Colombia no tiene una vocación de golpista. Los golpes pasaron de moda en América del Sur especialmente. Tuvimos un momento donde la mayoría de los gobiernos eran gobiernos militares de facto. Pero hoy por hoy esa no es la vocación. No era importante en ese momento tratar de ir a deponer un gobierno legalmente constituido contra el cual no existía ninguna acusación o ninguna resquemor ni ninguna desaveniencia de parte del país. Eso simplemente fue una situación que se vivió al interior del gobierno y de su fuerza pública. Luego hay una serie de pasos que se deben tener en cuenta para esas decisiones donde el desgano o la incompatibilidad del país con el mandatario es tan fuerte que obliga, empuja a llevar a una situación de estas, pero eso no era lo que estaba viviendo en el país. El porte de armas es un debate que se ha dado en muchos ámbitos y en muchas épocas. Andar armado es un arte. No todo el mundo puede andar armado per se. Meterse un revólver al cinto, saberlo llevar y saberlo utilizar, eso es un arte. Recibir un insulto con un revólver, recibir una afrenta con un revólver en el cinto y no utilizarlo porque la situación no lo amerita, eso es un arte. No todo el mundo puede portar un arma. Y no puede el gobierno poner a los ciudadanos en esa condición sin primero darles una formación y una capacitación. Y no todos los ciudadanos están interesados en que venga, les enseño a manejar un arma, venga, los condiciono para que pueda portar un arma con suficiente autocontrol. Eso es un tema bastante difícil. No siempre portar un arma es motivo de seguridad. Muchas veces portar el arma es motivo de inseguridad que lo lleva a graves problemas, pérdida de la vida o quitarle la vida a una persona sin motivos suficientes. Eso es un arte. Yo siempre he dicho, armar a la gente, eso no es fácil. Eso no es fácil.
si no es fácil armar a los miembros de la fuerza pública que muchas veces estando en sus franquicias de civil usan el armamento sin suficientes elementos de juicio ni razón? ¿Qué se podrá esperar de toda una ciudadanía? Y el orden mundial usted lo sabe, Faiber, que está alterado, que el orden mundial está alterado y la situación del mundo no es fácil. Muchísimas gracias, mi general, muy amable. Dios y patria. Si usted Bueno, gusta, Nidia. si usted gusta contestar una pregunta más, es cuestión suya. Nosotros felices de que lo haga, pero si ya está cansado, en verdad ha hablado 2 horas. Agradecemos mucho su presencia. No, señora, para servirle estamos pendientes. Cualquier otra oportunidad nos volvemos a reunir. Esto es muy importante, es supremamente dignificante y créame que se siente uno muy reconocido con ustedes. Además, esas expresiones y esa generosidad para tratarlo definitivamente lo engrandece a uno. Mil y mil gracias para usted y todos los componentes de la reunión.